Ya está con nosotros Raúl Aragón, que es consultor político y, por cierto, un avezado analista de lo que nos está ocurriendo, y son de los que necesitamos para comprender un poco lo que nos sucede. Raúl, el gusto de tenerte aquí. Gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a ver, impresiones después de los cambios de gabinete, la salida de Moreno de ayer, lo que se viene, el abanico de opciones que se le abren a la presidenta y al país. Sí, ya hemos hablado bastante de esto, ¿no? Esto, bueno, obviamente ha sido el tema de las últimas 48 horas. Yo creo que hay que hacerse una pregunta, que es una pregunta que puede ordenar un poco la manera de analizar esto, y es, ¿cuál es el objetivo de la presidenta? El objetivo final, quiero decir. Y si uno mira con cierta objetividad, sin apasionamiento partidario, primero es obvio que la presidenta no tiene ninguna chance de ir a un tercer mandato. Correcto. Aquel sueño de la RR se fumó el 11 de agosto. Se acabó. Segundo, es obvio que el mensaje de las urnas es adverso a la gestión. Es decir, las elecciones de mitad de término siempre son una especie de juicio, evaluación, un test, donde la ciudadanía se expresa respecto de su grado de acuerdo o desacuerdo con cómo se ha gestionado la cosa pública en los 2 años previos. Obviamente, 30-70. Es decir, esto no es hacer antikirchnerismo, digo, es el número de la urna, y creo que debe ser leído así. Y eso implicaba cambios, efectivamente, fuertes. Y la presidenta, digan lo que digan la prensa opositora y los opositores, no es que no lee, se hace la que no lee, porque tiene menos costo político, de alguna forma, pero después corrige. ¿Te acordás? Después de las PASO hizo algunas correcciones. Sí, claro. El piso del impuesto a las ganancias, hubo un par de correcciones. Aumentó los jubilados. Aumentó los jubilados, cerró las paritarias, en fin, tomó algunas medidas, pero demasiado sobre la hora, no alcanzaron, etcétera. Igual entre las PASO y las generales mejoró casi 3 puntos la performance, casi 5 puntos la performance del Frente para la Victoria a nivel nacional. Sí, dando vuelta a elecciones como la de San Juan, está revirtiendo resultados como en La Rioja. Chaco ganando por más volumen, al igual que Formosa. Sí, Chaco ganó por 60 puntos, en Río Negro también se subieron casi 12-15 puntos, en fin. Una gran victoria de Pichetto, efectivamente. Sí, que dejaron afuera además a un ex gobernador como Miguel Sáiz y al radicalismo de ser la segunda fuerza política. Asume tercera. Odarda, por eso quedó tercero. Odarda va a ser senadora. Odarda va a ser senadora electa. Fue uno de los, yo diría, de las sorpresas de la elección. Sí, yo voy a confesar una cosa, yo lo medía Río Negro, y las primeras 2 mediciones que hicimos, donde estaba en ese orden, Pichetto, Odarda, Sáiz, yo decía, acá se me sesgó la muestra, esto no puede ser. No puede ocurrir. No lo puedo. Como el radicalismo que gobernó desde el 83 hasta el 2011. Sí, es tercero de golpe, en la elección siguiente es tercero. Con aquel que fue gobernador y que no se fue tan mal, digamos. No, pero bueno, fue así. De todas maneras, un comentario de color, esto es la gran oportunidad de Masachesi, porque es el único referente radical que quedó menos herido. Pese a que perdió la interna con Sáiz. Pese a que pierde la interna con Sáiz, pero lo que pasa es que es tan desastroso el resultado electoral de Sáiz que el radicalismo, estamos hablando ahora al interior del radicalismo, lo empieza a mirar a Masachesi como el hombre que puede reconstruir esa fuerza política en Río Negro. Este es un comentario provincial, pero a nivel nacional, entonces, ¿qué le queda a Cristina, a la presidenta? Bueno, la opción de máxima, y creo que está jugando esa, es designar, imponer sucesor. Pero eso tiene 2 condiciones. Primero, tener un candidato que pueda tener chances de ganar, y segundo, recomponer un poco, hasta donde pueda, la relación con la sociedad, que es 70-30. Entonces, la primera condición explica la designación de Capitanich en la jefatura de gabinete. Y la segunda parte comienza con el despido, alejamiento de Moreno, que es sumamente irritante. Nosotros medíamos esta imagen de funcionarios, es el funcionario del kirchnerismo con peor imagen, radicalmente con peor imagen. Mucho más que Vudú, por caso. Muchísimo más que Vudú. Y eso no es poco. Y eso no es poco, pero es tremenda. Entonces, la presidenta no es que no lea encuestas, las lee y se asesora, no es ignorante. Elige eso y va a haber más, yo creo que va a haber más cambios en esta dirección, de tratar de recomponer hasta cierto punto la relación con
la sociedad. La gran pregunta que queda es Kicillof. ¿Hacia dónde va? ¿Qué va a hacer? ¿Hacia dónde va Kicillof? Porque, ¿cuánto de heterodoxia o cuánto de ortodoxia? claro, bueno, él puede corregir el rumbo, pero entonces estaría contradiciendo su primer discurso, o el discurso que ha mantenido todos estos años, este tiempo. Yo no sé si puede revertir eso, lo cual significa que no va a revertir el desastre o la cuesta abajo que estamos siguiendo en la economía. No, si no revierte eso, no revierte la inflación. Si no revierte la inflación, el humor social empeora cada vez más. Así que la verdad es que no se entiende que se haya mantenido a Kicillof en ese lugar. El resto se entiende, el resto se entiende. Va a haber una intención de reconstruir también la relación con el campo. No había ninguna necesidad de relevar al ministro de Agricultura. Y se designa a Casamiquela. Casamiquela es un hombre con más perfil técnico y muy conocedor del campo, más que político, ¿no? Cheppi lo era también en su momento y fue una enorme decepción para los hombres de campo en el medio de la 125. Es verdad. Y hoy está en la embajada en Venezuela. Sí, es verdad, veremos qué sucede, ¿no? Porque también lo era inclusive algunos otros miembros que tuvo Agricultura. Javier de Urquiza, sin ir más lejos, tenía una excelente relación, pero también todo terminó inmerso en la 125. Muy mal, sí. A lo que voy es, ojalá que se abra esta expectativa, Raúl, pero hay algunos analistas que lo que dicen es, bueno, pero ¿sabes qué es lo importante? Con Kicillof, despejado y allanado el camino en términos de la interna que había en el gabinete, sacada Mercedes Marcó del Pont, sí, corrido Lorenzino, desplazado Moreno, por lo menos se sabe quién manda. Sí, eso es verdad. Eso es un cambio. Eso es un cambio. Y además, yo no quiero... anoche estuve en un programa donde estaba Juez, muy gracioso para expresarse, y él, pero esta vez hablaba más serio, y decía que él se declara moderadamente esperanzado. Y yo creo que adhiero a esa opinión. Creo que la presidenta va a tratar de reconstruir una relación positiva con la sociedad. Ella sabe cuáles son las medidas que tiene que tomar, las va a tomar hasta donde pueda, porque tampoco puede perder su base de sustentación propia, no se puede oponer totalmente a la Cámpora, por ejemplo. Eso quizás explique la continuidad de Kicillof y la designación del presidente del Banco Central. de Banco Nación. De Banco Nación. De Banco Nación. Hombre cercanísimo a Máximo Kirchner y obviamente riñón del camporista. Ella está haciendo un poco de equilibrio de poder, es muy peronista en eso. Perón era un maestro en hacer eso. Bueno, y en ese contexto, ¿imaginás un equilibrio también? Porque, a ver, Capitanich recala en la jefatura de gabinete, donde algunos imaginan que podría tomar cierto voltaje, cierto volumen político de cara al 2015. Está Scioli, naturalmente, ya instalado como una alternativa, al menos hasta aquí por dentro, sí, salvo que él decida lo contrario. Y por cierto, aparecía Urribarri como una alternativa, por eso se lo mencionó tanto, sí, y algunos dicen que, despejado el camino de la normalización del Partido Justicialista, podría la presidenta ungir a Urribarri como presidente del partido, entonces tendría 3 potenciales sucesores en distintos lugares de cierta visibilidad, Scioli por su propia naturaleza, Capitanich por la gestión, sí, Urribarri por el PJ, y entonces dar aire y ordenar, en todo caso articular o coordinar esa transición y ponerse ella como garante. Sí, es posible eso. ¿O eso es ciencia ficción? Ahí hay varias cosas que me hacen ruido. Primero, el rechazo constante y ya innegable de la presidenta a la figura de Scioli. Sistemáticamente lo ha rechazado. Segundo, ¿vos ves nuevos embates en puerta? Sí, y segundo, cómo vino el proceso. Sigamos el proceso, porque esto fue importante. Scioli opera rápido, muy rápido, lo unge a Espinosa, presidente del PJ de la provincia. El PJ provincial se reúne, es decir, los referentes, los caciques se reúnen y le cierran la puerta a la Cámpora, Guado de Pedro y Otavis le fue muy mal en esa reunión. Bueno, Otavis está casi fuera, digamos, sí, de la le fue muy mal. Decisión, claramente. Los mismos, los intendentes prácticamente lo echaron, se le rieron en la cara. Zanini les quitó el apoyo. Entonces, prácticamente el PJ de la provincia de Buenos Aires queda en manos de Scioli. Y él se apura a hacer esto porque lo querían empujar a él a ese lugar y entonces le inviabilizaba la presidencia del partido del PJ Nacional, que es lo que realmente va a buscar. Él sabe que tiene que ser presidente del partido del PJ Nacional. No puede no serlo si quiere ser presidente. Entonces él mueve muy rápido. No bien él hace esta movida, la presidenta lo designa a Capitanich, como para frenarlo a Scioli. Lo que ocurre es que a mí me parece que es un error táctico, desde el punto de vista de la presidenta, designarlo a Capitanich en la jefatura de gabinete, porque va a pagar todos los costos.
Con lo cual, más que una figura que crezca, va a ser alguien Claro. que no va a poder capitalizar fruto del desgaste que le va a producir la propia gestión. La propia gestión y lo las va a cosas que hay que desgastar. hacer Y para lo que hay que mantener la hacer, gestión. sí, Digamos. sí. Y además, vamos indudablemente a un desdoblamiento cambiario, vamos indudablemente a una devaluación, como quiera llamarla, pero no hay más remedio. Eso impacta muy fuertemente en las clases populares, en los precios. Hoy Alfredo Piano habló de que si el dólar se liberara estaría en 8 pesos, que creo que es el punto de equilibrio entre justamente la mitad entre el paralelo y el oficial, que termina en 6,5 y 10. Él lo dice porque es el valor técnico del dólar, ¿no? El valor técnico del dólar es la cantidad de pesos que existen dividido la cantidad de dólares que tenemos, que además vos sabés, estas 32 millones, creo que son 32 millones y algo. 32.000 millones, hoy creo que se perforó el piso de los 32.000 millones, porque el Banco Central tuvo que vender 170 millones. Sí, que quedamos a penitas abajo. Y pese a eso subió un centavo el dólar oficial. Sí. No es todo de libre disponibilidad. Es decir, claro. Eso no son 32.000 millones de dólares en billetes, eso no es así. Hay papeles, hay Bueno, es la primera letras. vez en 10 años que hay más papeles que billetes. Claro, claro. Y hay un 7% que son lingotes de oro. Claro. Con lo cual, de libre disponibilidad, creo que no llegamos a los 20.000 millones y creo que eso garantiza algo así como 7 u 8 meses de importaciones. La situación es muy crítica. Poner a alguien al frente de toda esa situación, más el descontento social, y pretender que administre esa situación y crezca políticamente y en la instalación positiva en el imaginario, la verdad que es wishful thinking, ¿no? Es muy difícil que eso suceda. Bueno, quizás, a ver, sea un enojo inicial que termina redundando en beneficios con el correr del tiempo. Sí, sí. Es lo que dice Randazzo, digamos. Yo tomé una situación irregular. Yo tengo trenes que aún hoy siguen dando un enorme dolor de cabeza y funcionando muy mal. Pero si al final del día y 2 años y medio después de asumir la gestión... Andan bien, cosecho. Sí, eso es verdad. Funciona bien, revierto la situación, los vagones son nuevos, llegan horario y por un mensaje de texto uno puede consultar el horario del tren. Sí, creo que sí. Y creo que además la presidenta no tenía mucho más espacio para jugar, no tenía muchas más jugadas para hacer. Podría haber cambiado los nombres, podría no haber sido Capitanich, haber sido Uribarri, en fin, pero tenía que jugar esto. Creo que lo ha jugado lo mejor que podía jugarlo y además ha hecho otra cosa, ha demostrado que ella conduce. Demostró que volvió con todo el poder y toda la decisión de gobernar. Lo que ocurre es que su condición de salud la hace gobernar delegando el día a día de la gestión en manos de alguien que, como Capitanich, tiene muchísima experiencia. Él ya fue jefe de gabinete, fue una vez y media gobernador de una provincia como el Chaco, es un economista formado y con maestría creo que en el London School of Economics, me parece. Además, en el Senado tuvo un papel relevante. Tuvo un papel muy fuerte, era uno de los senadores top, no es ningún improvisado, y no es por criticarlo a Val Medina, no quiero, pero es mucho más político y con muchísima más experiencia y mucha más espalda política que a Val Medina, y además con poder territorial propio, ¿no? Porque tiene su... Que eso es lo que se premia en el peronismo, o siempre se está mirando y observando. Sí, exactamente. Raúl, 2 o 3 consideraciones finales. La primera, en la oposición, digamos, porque hasta acá el gobierno, hasta acá el oficialismo, hasta acá la presidenta. En la oposición, ¿qué estás viendo? Estás viendo en la película posterior a la foto de la noche del 27 de octubre. Sí. ¿Estás viendo avances? ¿Estás viendo retrocesos? Yo creo que son acomodamientos. Hablo ahora del radicalismo. A Cobos, entre Alfonsín y Sanz, lo están marginando. Hay como una especie de, no sé si de alianza, pero sí de utilización mutua entre Alfonsín y Sanz, y los dejan a Cobos afuera. Quedó afuera de la presidencia del bloque y no va a poder disputar la presidencia, o no lo van a dejar disputar la presidencia del partido. Cobos, de hecho, es el candidato natural del radicalismo, es el que mejor es el que mejor elección hizo, claro, y tiene un mayor nivel de instalación y además es el que hizo mejor elección en su distrito de todos los radicales, con lo cual es el candidato natural. Yo no sé si llamar a estos acomodamientos un retroceso o simplemente acomodamientos para después arreglar alguna fórmula de unidad, que sin eso el radicalismo está liquidado, porque si el radicalismo va dividido no tiene ninguna posibilidad. La cuestión es que si no se arregla rápido esto, es muy difícil
que se conjugue una fórmula con la centroizquierda. Con Wiener. Con Wiener, claro. Wiener y algunos restitos de izquierda que andan por ahí, que necesariamente se van a sumar ahí. ¿Y Wiener estaría dispuesto a ir a una interna, imaginás vos? Porque ahí viene la discusión de que el socialismo dice sí, pero interna no, porque está el peso del aparato radical que nos gana. Que es el planteo de Stolbizer en la provincia de Buenos Aires desde el GEN frente a los radicales. Claro, exactamente. Es decir, ellos no pueden ir a una interna porque la pierden, entonces... Ayer se disolvió el FAP en Entre Ríos, sí, lo confirmaron los socialistas. Se disolvió el FAP. Así que en la oposición, en esa oposición, hay que pensar en que todavía se están reacomodando. Es una destrucción de la oposición, lo vamos a ver después del 10 de diciembre, lo vamos a saber alrededor de marzo cuando empiecen a funcionar. Pero obviamente que lo natural sería la constitución de una fuerza política de centro-izquierda, Wiener-Cobos, Cobos-Wiener, Stolbizer, Alfonsín, etcétera, Lilita Carrió, y que constituirían la opción de centro-izquierda. Y por otro lado tenemos el masismo, que a mí no me termina de cerrar como oposición el masismo, es algo raro, ¿no? Y el masismo sí está teniendo dificultades. Vos sabés que hubo una reunión el sábado anterior hubo una reunión en Mar del Plata. Muy importante. Muy importante, pero también con algunos acontecimientos significativos, muy significativos, que no se dieron tanto a conocer. De los 5 concejales electos masistas en Tigre, solamente fue uno. De los 3 referentes masistas de La Matanza, solamente fue uno, no fue ni Saredi ni Ledesma, que son los que realmente tienen votos. Bueno, Ledesma fue secretario privado de Kirchner, después fue de narvaísta, después volvió al kirchnerismo y ahora está con Massa. Hoy está con Massa, pero digo, no fue esa reunión. El bloque de los Rodríguez A, el presidente de ese bloque se reunió con Massa, pero después de esa reunión los mismos diputados que componen el bloque desconocieron la reunión. En la reunión de Mar del Plata, de 5 intendentes que suponían se iban a pasar al masismo, solamente apareció uno, un radical de una ciudad chiquitita. Es decir, hay conflictos adentro del masismo también. Yo creo que el masismo está más conflictuado que el radicalismo, FAP, etcétera, ¿no? Creo que no es lo mismo ser un fenómeno electoral que un líder político. Hay una gran diferencia. Hay que saber construir política y eso es distinto, ¿no? Raúl, el gran placer de tenerte. Gracias. No, yo te agradezco tu interés. Bueno, de Macri, de algunas otras opciones que crecen, etcétera, de la izquierda y la buena performance electoral, etcétera, hablamos la próxima, ¿te parece? Raúl Aragón, aquí con nosotros.